La Gran Comisión. Un programa donde encontrarás la poderosa palabra de Dios. Puede levantar su mano y diga: yo tengo el privilegio de tener el ADN del Señor. La Gran Comisión. Es un programa para edificación, restauración y salvación. La Gran Comisión es presentado por Iglesia Cristiana Genezaret. Dios les bendiga, amados y amadas. Podemos ponernos nuevamente de pie. Vamos a orar, a pedirle al Dios Todopoderoso que así como nos ha bendecido con su presencia en esta mañana, que así también nos bendiga con su palabra. Amén. Puede cerrar sus ojos, levante su corazón, levante sus manos al cielo y usted, por favor, con sus propias palabras, pídale al Padre: háblame. Señor, yo necesito que tú me hables esta mañana. Así como anunciaste a través de esas profecías, que a través de tu palabra, Señor, tú nos vas a ministrar, que a través de tu palabra tú nos hablas y nos conduces. Así quiero, Señor, esta mañana, que en el nombre de Jesús, tu palabra sea lámpara para mis pies y lumbrera para mi camino, oh Jehová, en el nombre precioso de Jesús. Y te pido que esa palabra no solamente sea de beneficio y bendición para mi vida, sino también para mi familia, para mis compañeros de trabajo, para mis compañeros de vecindario y para todos aquellos que puedan estar alrededor mío. En el nombre precioso de Jesús te doy las gracias. Amén y amén. Le puedo un aplauso al Señor mientras se sienta. Aleluya. Esta mañana, hermanos, vamos a ver una palabra bastante sencilla. Este mensaje se titula La palabra que permanece. Y quiero invitarlo. Hoy vamos a usar nuestra Biblia. No le van a aparecer en la pantalla los versículos, excepto el primero. Así es que si trajo su Biblia, por favor, atento, abra su Biblia en la primera epístola del apóstol Pedro. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo número 1, y vamos a leer los versos 24 y 25. Cuando lo tenga, ¿me puede decir amén? Muy bien. Dice así la palabra del Señor: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hermanos, la palabra del Señor nos hace un anuncio que es muy importante para todos los hijos de Dios. Quiero la mano levantada de los hijos de Dios en este lugar. Bueno, entonces para ustedes y para mí es este mensaje. El Señor, hermanos, le habla a los creyentes. Quiero remontarme a leer un poquito antes el versículo 23 para que veamos que es a nosotros a los que nos está hablando. Dice la palabra en el versículo 23, 1 Pedro 1:23: pues habéis nacido de nuevo. A ver, ¿cuántos de aquí han nacido de nuevo? Aleluya. Entonces, ¿a quién nos está hablando? ¿A quién le está hablando? A nosotros. Pues habéis nacido de nuevo, no de nacimiento corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
Es decir que esta palabra que vamos a compartir esta mañana no va, hermanos, para aquellos que aún no conocen al Señor. Muchas veces agarramos los mensajes que encontramos en la palabra y es fácil que nosotros agarremos esto para evangelizar y decirle a las personas: toda carne es como la hierba y toda gloria del hombre como la flor de la hierba, que se seca la hierba y se cae la flor. Pero el asunto es que el Señor no le está hablando a ellos, le está hablando a los nacidos de nuevo, es decir, a nosotros. ¿Qué nos está hablando el Señor? Mira, hermanos, este es un mensaje muy precioso, porque el Señor aquí a través de su palabra nos habla acerca de, así como usted mira la hierba y la flor del campo, tan bellas que son. Cuando yo veo, hermanos, las flores en sus distintas naturalezas, matices, qué bellas son. ¿Cree usted que las flores son hermosas? Sí, ¿verdad? Pero así nos habla la palabra, que todo lo hermoso es transitorio y es temporal. Nos dice: toda carne es como la hierba. Hermanos, aún la belleza natural del ser humano, aún, y lo digo con todo amor en Cristo y con todo respeto, aún las hermanas más bonitas y hermosas que hayan en esta congregación, esa hermosura es transitoria y es temporal. Hermano, aún los hermanos que estén haciendo gimnasio, que estén haciendo músculo, que estén luciendo cuadros y que se pongan a hacer pose para salir en revistas, eso es transitorio y es temporal. Aún los que estamos gorditos es transitorio y temporal si nos ponemos a dieta y hacemos ejercicio. Pero dice la palabra que lo único firme y duradero para siempre es la palabra de Dios. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios, hermanos, es la misma que nos dio ayer, es la misma hoy, y esa va a permanecer para siempre. Hermanos, los tiempos van cambiando, la humanidad va cambiando, las generaciones humanas van cambiando. Aún hasta la forma de alabar al Señor en muchas iglesias va cambiando. No se utilizan los mismos instrumentos en la alabanza en las iglesias ahora en el siglo XXI que los que se utilizaban en el siglo XVIII, en el siglo XIX y todavía hasta 3/4 del siglo XX. La melodía, el ritmo de los cambios, todo va cambiando. Pero lo que no puede cambiar es la palabra de Dios. Podrán cambiar los instrumentos, podrán cambiar el ritmo, la melodía de las canciones, pero lo que no puede cambiar en la alabanza es que el único que merece honor y gloria se llama Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador. Y cuando la alabanza y adoración se aparta de eso y se aparta de la palabra, entonces cuidado, porque nos estamos saliendo del marco que nos habla, que es la que permanece para siempre, que es la palabra de Dios. Cuando se había ido la energía eléctrica, hermano, y estábamos cantando, me habló el Señor. Ya no quise pasar a ministrar esa palabra porque había un movimiento muy especial del Señor, pero me hablaba el Señor, hermano, y me hablaba en mi corazón y me decía: ¿sabes? Lo que sube hasta mí no son los instrumentos musicales. Lo que sube hasta mí no es la melodía. Lo que sube hasta mí es el canto de mis hijos que me están cantando, alabando y adorando a mi nombre. Es decir, hermano, aquí no podríamos tener nada de esto, pero si en el corazón tenemos agradecimiento y amor para Dios, esa alabanza y oración va a trascender los cielos de los cielos y va a subir, hermano, hasta el lugar santísimo, hasta entrar a la misma presencia de Dios.
Viene el Señor, acompáñeme a el libro de Isaías, capítulo 40 y versículo número 6. Y dice el Señor, hermano, le hablaba el Señor a Isaías. E Isaías oyó una voz que decía: da voces o grita. E Isaías dice: y yo respondí, ¿qué tengo que gritar? ¿Qué tengo que decir a voces? Y la voz le decía: diles que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Aleluya. Hermanos, personas van y vienen a lo largo de la historia de la humanidad, hermanos. Han existido numerosas personas que han menospreciado la palabra de Dios, personas que han cuestionado la palabra de Dios, personas que se han burlado de la palabra de Dios, personas que se oponen a la palabra de Dios, personas que se dedican a sembrar la duda de la palabra de Dios. Pero ¿sabe una cosa? Todas esas personas se han muerto y se han olvidado de ellas, pero la palabra de Dios todavía permanece y está entre nosotros y permanecerá para siempre. Dice el Salmo 90, Salmo 90, versículos 5 y 6. Dice: los arrebatas como torrentes de agua y son como un sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Hermanos, muchas veces nosotros actuamos como que si tuviéramos la vida comprada. A veces actuamos como que si nosotros supiéramos que vamos a vivir 120 años o 200 años, sin darnos cuenta, hermanos, que tal y como lo declara la palabra, nosotros somos como la hierba, que en la mañana florece y crece, pero cuando se llegó a la tarde ya se murió. Hermanos, hace algunos meses atrás yo compré una plantita y la tenía en una macetita y la tenía aquí en mi trabajo, la tenía ahí en el dintel de la ventana. La regaba todos los días, se miraba muy bonita, las hojitas bonitas. De repente, hermano, de tanto estarla cuidando, cuando me doy cuenta, saca una flor hermosa, lila con blanco. Y todo el mundo se acercaba en el trabajo: ¡hala, qué bonita la flor! Y mi secretaria: ¡ay, qué bonita la flor! Y yo: sí, qué bonita esa flor. Y cuando yo llego al otro día y miro, y la flor, y me puse a alegar: hermano, ¿quién le arrancó mi flor? ¿Quién le quitó la flor a eso? Y alguien se me acerca y me dice: no, doctor, es que esa flor solo es de un día. Yo me rasqué la cabeza y dije: lástima que tan bonita y solo un día me duró esa flor. Y así somos muchas veces nosotros, hermanos. No nos recordamos que nosotros no somos eternos. El único que es eterno es Jehová de los ejércitos. Y para él dice la palabra que un día son como 1000 años y 1000 años es como un día. Hermanos, el Señor tiene todo el tiempo del mundo, nosotros no.
Dice Santiago en el capítulo número 1, Santiago capítulo 1, versículo número 11, dice: porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. No vamos a hablar acá de esta parte final, sino que vamos a hablar del ser humano que actúa con corazón de rico, que piensa que con el dinero se puede arreglar todo, que con la chequera se puede arreglar todo, que puede hacer lo que quiera porque tiene dinero y tiene poder. Pero la palabra nos aclara que él es igual que una persona pobre. Ante los ojos de Dios, todos nosotros somos iguales. Dice la palabra que para Dios ya no hay griego ni judío, ya no hay hombre ni mujer, ya no hay esclavo ni libre, como no hay ni rico ni pobre. Para Dios todos nosotros somos iguales. Y sobre todo que el Señor no mira lo externo, sino el Señor mira el corazón. Así, hermanos, hay personas que incluso algunos, no teniendo dinero, tienen corazón de rico. Personas que a veces son orgullosas. Personas que aún, hermano, hay personas que son muy famosas. Voy a omitir el nombre para no hacerle propaganda a este personaje. Pero hay personas, hermanos, muy famosas que son cuadriplégicos, ni pueden hablar sino se comunican a través de una máquina. Y a pesar de su situación, se consideran ellos mismos sabios en su propia opinión y rechazan la palabra de Dios. Aún siendo necesitados, son tan orgullosos que no reconocen que no hay poder humano alguno, que no hay ciencia humana alguna en este momento que lo levante donde está, y que el único que lo podría levantar se llama Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Sin embargo, su orgullo es tan grande que en lugar de eso hablan en contra de la palabra de Dios, se mofan de la palabra de Dios, hablan en contra de Dios. En lugar de pedir perdón y sanidad a Dios, lo que hacen es atacar a Dios. Y lo peor de todo eso es que ellos mismos saben que de seguir así van a morir en su hiel de amargura. Pero eso no es lo peor. Lo peor de todo es que además de morir en su hiel de amargura, aunque ellos lo nieguen, cuando se llegue el día del juicio final, hay un lugar que les está esperando que se llama Hades, que se llama infierno, a donde van a llegar a parar por haber rechazado a la palabra de Dios. Ahora, no quiero hablar de esas personas, porque cuando empezamos a hablar de primera de Pedro, Pedro era bien claro cuando decía que nos estaba hablando a los nacidos de nuevo. Por eso, hermano, dentro de los nacidos de nuevo tenemos que tener ese cuidado de no ser personas orgullosas, vanidosas, que aún yendo a las iglesias no le creen a la palabra de Dios. Y déjeme decirle que lamento mucho, pero no podemos callarnos de decirle que dentro de las iglesias hay gentes que van a las iglesias pero no creen en la palabra de Dios. Van por religión, van porque los papás lo obligan, van porque lo obliga la esposa o lo obliga el esposo, van porque les conviene. Pero van y no le creen a la palabra de Dios. Escuchan palabra y salen igual.
Y todavía peor, a veces hasta van y les hablan con profecía directamente y siguen igual, porque no le creen a la palabra de Dios. Pero hermanos, la palabra nos anuncia que todo tiene un tiempo. La palabra nos dice que somos como esa hierba del campo. No vamos a tener vida larga para mucho tiempo. Y mientras tanto, Dios nos está extendiendo la mano y Dios nos está diciendo: ven, yo quiero ayudarte, yo quiero levantarte, yo quiero restaurarte, yo quiero sanarte, yo quiero bendecirte, yo quiero prosperarte. Pero todo eso no va a suceder si nosotros no le ponemos atención a la palabra de Dios. Esas personas allá afuera que rechazan a Dios y las personas que ya están dentro de las iglesias que no rechazan a Dios aparentemente, pero tampoco reciben y obedecen la palabra de Dios. Les pregunto esta mañana, ¿quién tiene necesidad de quién? ¿Será que nosotros tenemos necesidad de Dios o que Dios tiene necesidad de nosotros? A veces nosotros actuamos, hermano, como quien dice: si Dios quiere que le adore, pues me tiene que aguantar. Si Dios quiere que le adoren, yo soy como soy y así que el Señor me acepte. Muchas veces vamos en la vida actuando de esa manera, pero déjame decirte que Dios no nos necesita a nosotros. Aunque hay personas y predicadores que dicen que sí, que Dios nos necesita, pero Dios puede existir sin necesidad de nosotros, pero nosotros no podemos existir sin necesidad de Dios. Dios no depende del dinero, Dios no depende del clima, Dios no depende de las estaciones climáticas, Dios no depende de las bolsas de valores, Dios no depende de la situación económica mundial, porque Dios es soberano de todo y sobre todos. Pero nosotros sí dependemos de Dios, porque Dios, encima de la catástrofe económica que exista, aún de ahí Dios nos puede levantar y nos puede hacer prósperos y nos puede bendecir y nos puede sacar adelante, hermanos. Aleluya. Nosotros somos los que tenemos necesidad de Dios. A nosotros es a los que nos conviene acercarnos a Dios. A nosotros es a los que nos conviene, hermanos, dejar por un lado el orgullo y ser humildes delante de Dios. Porque incluso, hermano, aún el Señor Jesús dijo: ejemplo les pongo, porque humilde soy. Y si alguien fue humilde, fue nuestro Señor Jesucristo. Pero él, hermano, como dice la palabra, no tomó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Como yo soy Dios, pues puedo estar sin orar. No, hermano. Vino el Señor Jesús y Él fue el primero que nos enseñó que tenemos necesidad de orar para con el Padre. Si algo nos enseñó el Señor Jesús, Él dijo: miren, yo no hago mi voluntad, yo hago la voluntad ¿de quién? Del Padre. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Yo no hablo de mi propia cuenta, yo digo lo que el Padre me diga que yo diga. Él nos puso el ejemplo, hermano. Y oigamos con atención, porque hoy el Señor quiere, hermanos, que también nosotros nos despabilemos de nuestra cabeza y nos demos cuenta que a la altura del tiempo y de la humanidad en la que estamos aún viviendo en tiempos peligrosos,
Y no solamente hablo por problemas económicos, por violencia, por delitos, etcétera, sino hablo también de tiempos peligrosos, porque el diablo también, a quien el Señor reprenda esta mañana, se ha levantado en contra de la iglesia. El Señor quiere que nosotros nos demos cuenta de en qué momento estamos. Y quiero que me acompañe al Evangelio de Lucas, capítulo número 21 y versículo número 33. Y oiga, dice el Señor Jesús: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Hermanos, hoy es tiempo de que nosotros estemos atentos en nuestros oídos, y más que nuestros oídos, la palabra habla del corazón, que nuestro corazón esté atento a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no va a pasar nunca, hermano. Siempre han existido personas que contradicen la palabra, siempre. Aún usted agarra, por ejemplo, la carta a los Colosenses, y usted se encuentra que la carta a los Colosenses es una defensa que el apóstol Pablo hace de la doctrina. ¿Por qué? Porque ya para entonces ya habían personas que se oponían a la palabra de Dios. Ya para entonces habían personas que estaban tratando de tergiversar el evangelio. Entonces ya habían personas que estaban manipulando el evangelio para sus razones mezquinas y personales. Más adelante, hermano, si usted lo sigue viendo, ve usted, por ejemplo, en el tiempo aún más atrás. Si usted se va hasta el tiempo de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto, se va a dar cuenta usted que aunque el Señor le mandó a decir al faraón: mira, deja salir a mi pueblo, van a ir a 3 días de camino al desierto y ahí me van a adorar, vino faraón, que es la figura del diablo, y se opone a eso, se opone a la palabra y dice: bueno, esto es porque son unos haraganes, están pensando en su Dios porque les sobra el tiempo, están pensando en su Dios porque a pesar de trabajar tanto todavía tienen fuerzas. ¿Cuál fue su solución? Pongámosle más trabajo. Y usted sabe que esa táctica del diablo sigue siendo efectiva hoy día. Muchas veces cuando usted dice: hoy sí, me propongo en el corazón que voy a buscar al Señor, de repente cuando usted siente, hermano, le empieza a salir más trabajo, le empiezan a salir más problemas, le empieza a salir de todo. ¿Por qué? Es la misma táctica que el diablo utilizó con los judíos cuando no los quería dejar salir a Egipto. Pero ¿sabe una cosa? Aunque el diablo tenga poder, nuestro Dios es más poderoso que él, porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está afuera. Muchos hermanos que se han opuesto a la palabra han muerto, han desaparecido, sus teorías se han hecho obsoletas, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Incluso usted lo puede ver hoy día, cuando en las escuelas, desde mediados del siglo XX, tomó tanta fuerza y tanto auge el enseñar la teoría evolucionista y que el hombre viene del mono, tanto que en los establecimientos educativos públicos de los países más desarrollados del mundo hasta prohibieron que se enseñara la Biblia. Y de hecho, en el país que más se destacó por sacar misioneros durante el siglo XX y que llevaron la palabra de Dios a todas partes,
y también a finales del siglo XIX, y llevaban el evangelio a todo lugar. Desde que prohibieron que leyeran la Biblia en sus establecimientos educativos, ahora esa sociedad se queja de gran violencia, de masacres en sus establecimientos educativos, de personas, de estudiantes o de adultos o maestros que llegan a disparar y a matar gente en esos establecimientos educativos, y todavía se preguntan: ¿y por qué pasó eso? Por haber sacado la palabra de Dios de esos establecimientos educativos. Por eso tú, amado y amada, padre y madre de familia, ten cuidado. No saques la palabra de Dios de tu casa, porque si sacas la palabra de Dios de tu casa, prepárate para lo que viene, porque sin palabra de Dios en tu casa, otra cosa lo va a llenar. No tenemos que darle tantas vueltas en nuestro país. ¿Por qué los delincuentes juveniles han crecido tanto? ¿Por qué la violencia ha crecido tanto? Porque la iglesia dejó de cumplir su papel y la iglesia dejó de predicar la palabra de Dios como tenía que haberlo hecho siempre. Pero hoy nos estamos quejando de los males que nos aquejan a nuestra sociedad. Darwin murió, su teoría muy famosa quedó, pero hoy, cuando se ponen a hablar, dicen: ah, no, pues el Neandertal y el Homo sapiens, no es que el Neandertal sea el antecesor del Homo sapiens, sino que eran dos razas humanas distintas. Pero el Neandertal desapareció y se extinguió por circunstancias como la que hoy se extinguen muchas de las tantas especies animales, y quedó el Homo sapiens. Entonces hay que buscarle otra explicación, pero no la Biblia. Entonces la nueva explicación, y que están metiendo con bombos y platillos y la meten por donde quieran y como quieren y a todo momento, es que entonces son los extraterrestres los que han dado vida a los humanos. Y entonces usted ya no es creación de Dios, usted es creación de un extraterrestre. ¿Cree usted eso? ¿A quién le vamos a creer? ¿A estos inventores de mentiras o le vamos a creer a la palabra de Dios? Por eso, hermanos, tenemos que estar bien firmes en lo que creemos y en lo que predicamos. Dice segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Dice Pablo: por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento, como si fuera un malhechor. Pero oiga esto: pero la palabra de Dios no está presa. Por favor, póngale atención, porque sabe usted que muchas veces le quieren hacer eso en el trabajo. Muchas veces cuando se burlan de usted, no lo hacen solo por burlarse, lo hacen para que se calle y usted ya no hable la palabra de Dios. ¿Qué tratan de hacer con eso? Meter en una cárcel la palabra de Dios. Cuando usted está con sus compañeros de estudio y usted les empieza a hablar algo de la palabra y le empiezan a burlar de usted, y dicen: aleluya, sí, vos como no, santurrón, sí, como no, y se empiezan a burlar de usted. Lo único que quieren es meter la palabra de Dios en una cárcel. Pero la noticia es: la palabra de Dios no está presa, está libre, y usted tiene la libertad en el Señor para abrir su boca y hablar de la palabra de Dios. Desde hace mucho tiempo, hermanos, hay gente que está interesada en acallar la palabra de Dios, en encarcelar la palabra de Dios, en destruir la palabra de Dios.
Desde que usted va, por ejemplo, al Imperio Romano, y eso es algo de lo que el Señor me hablaba cuando le decía que el Señor me decía: no sube hasta mí la música, la melodía, sube hasta mí la palabra, la adoración, fruto de labios que confiesan el nombre del Señor. Me recordaba el Señor, oiga, y me decía el Espíritu. Y cuando me hablaba de eso, hermano, yo lo miraba en mi mente como que lo estuviera viendo ahí. Y me decía: ¿acaso los cristianos, cuando los metían al circo romano, necesitaban de un ministerio de alabanza para alabar a Dios? Porque dice la historia, hermano, que mientras los tiraban al circo para que las fieras, los leones, los tigres los mataran, los despedazaran, ellos le elevaban su canto al Señor y cantaban y adoraban al Dios Todopoderoso y le daban gloria al nombre de Dios, porque se consideraban privilegiados de morir por la palabra de Dios. Y me decía el Señor: ¿y necesitaban música? No, le decía yo. Me dice luego, y me lleva a donde están ahí Pablo y Silas. Están encarcelados, metidos en lo más profundo de la cárcel, donde ni luz llegaba. Y dice la palabra que ellos ahí empezaron a alabar y adorar a Dios. No había música, no había arpa, no había ni tambores de los de ese tiempo, no había nada. Lo único que había era un par de personas que estaban alabando y adorando a Dios en espíritu y en verdad. ¿Y sabe qué pasó? Hubo un terremoto en ese lugar, tembló la cárcel, se abrieron los cepos, hermano, y pudieron quedar libres Pablo y Silas. Pero ellos querían encarcelar la palabra de Dios, ellos querían apagar la palabra de Dios. Aún a finales del siglo XIX, principios y hasta casi la tercera, cuarta parte del siglo XX, hermanos, aún en los países comunistas, cuando el comunismo estaba en lo más fuerte, quisieron eliminar hasta la Biblia. Prohibieron el uso de la Biblia, so pena de cárcel al que encontraban con la Biblia. Pero ¿sabe qué sorpresa se llevaron? Cayó el muro de Berlín, se deshizo el bloque soviético, pero la palabra de Dios permanecía en esos lugares y aún permanece, y ahí también se mueve la palabra de Dios. Aún en los países musulmanes hoy, hermano, al que encuentren con una Biblia es pena de muerte. Y sin embargo, hay personas que aún ahí están arriesgando la Biblia, traficando, entre comillas, con Biblias, llevándolas a escondidas para llevarle la palabra de Dios y la libertad a aquellos que necesitan ser libres en esos lugares. Por más que quieran, hermano, por más que prohíban hablar del evangelio, la palabra de Dios nunca está presa. La palabra de Dios sobrevive y la palabra de Dios permanece. Ahora yo le pregunto, ¿qué prohibición tiene usted para llevar la palabra de Dios? ¿Quién nos prohíbe aquí en nuestra Guatemala hablar de la palabra de Dios? Hace unos años atrás, hermanos, estaba estudiando teología con un grupo de hermanos de aquí de esta iglesia, y en el lugar donde estábamos llevaron a un grupo de misioneras suecas que andaban aquí en Guatemala, y bueno, la llevan y para presentarlo estábamos viendo el curso de misionología, de misiones, y entonces entran a las dos misioneras, entre comillas, suecas, que estaban aquí en Guatemala, y empiezan a hacerle preguntas. Y entonces una de las preguntas que le hacen es: ¿qué diferencia miran ustedes del evangelio en Suecia y aquí en Guatemala? Oiga esto, en Suecia menos del 5% de los suecos son evangélicos. Sin embargo, los principios y valores que gobiernan la mayor parte de la gobernanza de ese país tienen raíces en lo cristiano. Y nosotros aquí somos más del 51%
Y usted mire nuestro gobierno, no voy a hablar de nuestro gobierno actual, estoy hablando en general. Pero cuando le preguntan a estas dos suecas, mire, ¿qué diferencia hay entre el evangelio en Suecia y en Guatemala? Y ellas dicen, qué pregunta más fácil nos hacen, dice. Miren, dice, allá uno no puede hablar del evangelio en los parques. ¿Por qué? Porque nos llevan presos, dice. ¿Y por qué? Porque ahí usted no le puede hablar del evangelio a otra persona, solo si la otra persona le pregunta algo a usted sobre el evangelio. Nos dice, miren, ustedes aquí pueden andar metidos en los buses, y decían ellas, lo que más nos gusta, decían ellas, es que vamos en los buses y ahí hay rótulos puestos en las camionetas de campañas evangelísticas. Ahí se suben gente y empieza a hablar del evangelio, ahí en medio de la camioneta. Usted le puede hablar aquí a cualquier persona. Ahí en Suecia no podemos hacer eso, decían ellos. Entonces pregunto, ¿estará la palabra de Dios presa en nuestro país? ¿Estará la palabra de Dios presa en nosotros? Porque tal y como decía otra profecía esta mañana, hermanos, dice Juan capítulo 15 versículos 3: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Dice Efesios 5:26: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hermano, la palabra de Dios limpia, la palabra de Dios purifica, la palabra de Dios cambia a la persona, la palabra de Dios prepara al hombre para Dios, y aún más, porque preparando al hombre para Dios, también prepara al hombre para la sociedad. Porque alguien que realmente ame a Dios no puede comportarse con Dios de una manera y en la sociedad comportarse de otra manera. Eso sería ser un fariseo, un hipócrita. Por eso no podemos, hermanos, en la iglesia hablar de una manera, vivir de una manera, caminar de otra manera, pero en tu casa vivir de otra manera, en tu trabajo vivir de otra manera, en donde estudias vivir de otra manera, en tu colonia vivir de otra manera. Eso se llama hipocresía. Y no podemos estar así. Porque si algo tiene la palabra de Dios, es que nos limpia y nos purifica, dice la palabra. A ver, ¿cuántos de aquí reciben palabra de Dios? Entonces estamos limpios, estamos purificados. Quiero ir terminando. Solo vamos a compartir dos citas. Dice Marcos capítulo 4, versículo 14 al 20. Marcos capítulo 4, versículos 14 al 20. El sembrador siembra la palabra. Y estos son los que están junto al camino, donde se siembra la palabra. Aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Oiga, hermano, yo quiero que por favor usted le ponga atención a esa parábola del sembrador. Porque nosotros, hermanos, rápido decimos, sí, esos son a los que evangelizamos y nunca aceptan a Cristo. No, hermano, no habla solo de ellos. ¿Cuánta gente hay llegando a las iglesias, hermano, que llegan al culto, participan del culto, oyen la palabra, dan gloria a Dios, aplauden, son ministrados, pero cuando llegan a su casa alguien les pregunta, mire, ¿qué predicaron hoy? Ay, no me recuerdo. ¿Sabe qué pasó ahí? Esto.
Tiraron la palabra, cayó junto al camino, pero dice la palabra que vino ¿quién? Satanás, y se la llevó, se la robó. Yo no sé, hermanos, y no estoy acusando a nadie, no quiero que nadie levante la mano, porque probablemente a todos nosotros nos ha pasado eso en alguna época de nuestra vida. Pero yo no sé a cuántos el diablo, que el Señor los reprenda, les está robando la palabra que les está llegando. Oyen la palabra pero no la viven. Oyen la palabra pero no la ponen en práctica. Oyen la palabra pero no los cambia, siguen iguales. Porque el diablo se robó la semilla, se robó la palabra. Sigue diciendo: de igual manera, verso 16, de igual manera estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen. Hermanos, ¿cuántos hay que vienen a la iglesia, se gozan en la palabra, reciben la palabra? Cuando se ora, pasan adelante o se quedan en sus lugares, son ministrados por el Espíritu Santo, realmente ministrados por el Espíritu Santo. Pero cuando salen, apenas empiezan los problemas, apenas empiezan las aflicciones y se les olvida en quién ha creído. Apenas salen a la calle y los amenaza el primero y empiezan a temblar de miedo y se les olvida que hay alguien que le dijo: yo voy a estar contigo hasta el fin del mundo. Verso 18: otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. ¿Cuántos hay en las iglesias, hermano? Que Dios les ha hablado, el Espíritu les ha hablado, los ha ministrado, hasta salen gozosos e incluso empiezan a caminar bien en el Evangelio, pero de repente empiezan con aquello: no, tengo que hacer más dinero, me tengo que comprar tal cosa, voy a trabajar más horas extras. Pero si trabajas más horas extras, le dice la esposa, ya no vas a poder ir a la iglesia. Así, pero ¿qué querés? Queremos comodidades, queremos esto, queremos el otro, me tengo que esforzar. Y entonces dice la palabra que la ambición por las riquezas, la ambición, los deseos por las demás cosas ahogan la palabra. Pero hay otros, dice el verso 20, en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Hermano, sécase la hierba, marchítase la flor. Puede pasar lo que sea en tu vida. Te puedes poner más viejo o más vieja. Incluso te puedes llegar a morir. Pero aunque se marchite, aunque se seque la hierba y marchite la flor, solo hay algo que permanece para siempre, y esa es la palabra de Dios. Ahora, pon atención a esto, porque cada vez que nosotros escuchamos, cuando nos habla en Tesalonicenses, cuando nos habla en 1 Corintios y nos dice la palabra que en el final del tiempo, cuando el Señor venga en las nubes y se oiga el sonar de la final trompeta, los muertos en Cristo se levantarán primero y los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y arrebatados juntamente con los resucitados y llevados a las nubes al encuentro con el Señor Jesús.
Ahora, ¿quiénes son esos? Esos son estos que nos ha dicho la palabra, que cuando oyen la palabra la aceptan con gusto, dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Yo no sé a cuánto está dando fruto, si al 30, al 60 o al 100. Eso es algo entre el Espíritu Santo y tú. Pero sí te digo esto, y con esto quiero terminar. Quiero que me acompañes a Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo número 15. Primera de Samuel, capítulo número 15, versículos 26 al 28. Cuando lo tenga, ¿me puede decir amén? ¿Ya lo tienen? Muy bien, dice la palabra. Pero Samuel respondió a Saúl. Por favor, le pido, hermano, ponga su corazón en esta palabra. Si trae Biblia y lápiz, subráyelo y escríbalo en la tabla de su corazón. Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque has desechado la palabra del Señor, y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Quiero pararme ahí. Mira, hermano, lo más catastrófico hasta ese momento, bueno, y hasta el momento en que murió también, lo más catastrófico que le pasó a Saúl fue haber sido desechado por Jehová. Ahora, ¿por qué desechó el Señor a Saúl? Hermano, Samuel fue bien claro: porque desechaste la palabra del Señor, Él te ha desechado a ti. Hermano, por eso hoy día, y yo me alegré y me gocé en mi corazón cuando escuché la última profecía, cuando escuché el canto con el que estaban ministrando antes de dar los diezmos, cuando confesamos que creemos en su palabra. Porque, hermano, el Señor te levanta esta mañana una voz de alerta para que creas en su palabra, para que no deseches la palabra de Dios, porque el peligro es que si desechas la palabra de Dios, Dios te puede desechar a ti. Dice el final del verso 26 y 27, dice: para que no seas rey sobre Israel. Cuando Samuel se volvía para irse, Saúl asió el borde de su manto y este se rasgó. Verso 28. Entonces Samuel le dijo: hoy el Señor ha arrancado de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. Hermanos, Dios nos ha estado bendiciendo con su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos ha estado bendiciendo con su unción. Dios nos ha estado bendiciendo con su palabra. Vuelvo a repetir, Dios nos ha estado bendiciendo con su palabra. Pero tenemos que tener cuidado, hermanos, de no hacer como hizo Saúl, de desechar la palabra de Dios. Hoy no sé a quién le habló el Señor, ni quiero que levante la mano, pero hoy el Señor le hablaba a alguien en una profecía y le decía al Señor que ya era tiempo que se levantara, porque Él lo quería levantar como una luminaria para llevar la palabra de Dios. Aquí
muchos tenemos testimonio que hay muchas personas de los que se reúnen en este lugar que tienen palabra de Dios, que Dios les ha prometido hasta un ministerio, y sin embargo han seguido tal cual como estaban antes de esa palabra profética. Y ten cuidado, porque el Señor, así como le dijo a Saúl, si nosotros desechamos la palabra de Dios y no la ponemos en práctica, te van a quitar el ministerio que te prometieron porque no lo has ejercido, y se lo pueden dar a otro. Y las promesas y bendiciones que deberían haber sido para ti, por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, no es que Dios te las quite, sino que tú como que se las regresas, renuncias y dices, no, no las quiero. Y entonces Dios se las puede dar a otro. Hermanos y hermanas, el cuidado que el Señor nos llama a tener hoy es a no desechar la palabra de Dios, porque Dios nos puede desechar por eso. Yo no sé cómo está tu situación con el Señor, pero sí quiero pedirte, ponte de pie. Ponte de pie. Mira, es tiempo suficiente. Estamos todavía relativamente temprano. Hay tiempo suficiente. No nos vamos a alargar mucho en la administración, pero sí no puedo dejar pasar este momento sin dejar que el Espíritu haga la obra que tiene que hacer en varios de nosotros esta mañana, en este lugar. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos. No quiero que le pongas atención al que está a la par, adelante, atrás. No, cierra tus ojos. Desconéctate de todo lo demás. Que únicamente el Espíritu te hable en este momento. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Cuántas veces te ha hablado el Señor? ¿Cuántas veces te ha hablado el Señor? Pero hemos seguido en nuestro caminar igual como antes que el Señor nos hablara. ¿Sabes una cosa? Dios esta mañana te dice, he aquí, yo traigo mi misericordia para ti esta mañana, te dice el Señor. ¿A ti qué te habla el Señor? No sé a cuánto les habrá hablado el Señor o nos habrá hablado el Señor, pero si a ti te habló el Señor, ¿por qué no levantas la mano ahí donde estás para llegar a orar por ti nada más? No te pido que pases al frente, solo levanta tu mano donde estás, solo para que te identifiquen y puedan llegar a orar por ti. Hay varias manos levantadas, por favor, hermanos, hermanas. Movámonos para poder ir y orar por los hermanos, para poder ir a orar por las hermanas. Eso es. Por favor, levante su mano bien en alto, solo para identificarlo bien dónde está. Y usted que está ahí, por favor, abra su boca y empiece a orar. No espere que el predicador ore. Usted mismo tiene el Espíritu de Dios en su corazón. Y el Espíritu que está dentro de usted ya le está poniendo en su corazón lo que usted debe hablar. Abra su boca y empiece a comunicarse con su Señor. Pero mientras usted hace eso, sí quiero hablarle a un grupo de hermanos o hermanas.
a quien el Señor dice: cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Aquí hay hermanos o hermanas a quienes el Señor les ha llamado directamente, pero no han tenido el valor para ejercer el ministerio que el Señor les ha dicho, para empezar a poner por obra ese privilegio que el Señor le ha dado. Si usted es uno de ellos, a usted sí le invito, por favor, venga un momento al frente, queremos orar por usted. ¿Quién más? ¿Quién más sabe que el Espíritu le ha hablado? Que tiene promesa de Dios, pero se ha estado resistiendo. Ha estado diciendo: todavía no es mi tiempo, voy a esperar un poco de tiempo más. A usted el Señor le está hablando esta mañana. ¿Quién más? Mientras oramos, vamos a ministrar al Señor con este canto. Yo creo en tu palabra, creo que tú me levantarás, yo creo en tus promesas, creo que tú me levantarás, tú me levantarás, yo creo, una vez más en tu palabra, creo en tu palabra, creo que tú me levantarás, tú me levantarás, yo creo en tus promesas, creo que tú me levantarás, tú me levantarás, dile, tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor, tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor. Creo en ti, creo en todo lo que haces, creo en lo que has hecho en mí. Llegaste y me rescataste, creo en ti. Aunque el sol se apagara, yo sé que tú eres mi luz. Sobre mí están tus alas, dile, eres quien me da la fuerza y ha creído siempre en mí. Aunque el mundo se apagara, con todo yo diré, levanta tus manos y dile, y yo creo en tu palabra, creo que tú me levantarás, tú me levantarás, yo creo en tus promesas, yo creo que tú me levantarás, tú me levantarás, yo creo en tu venida, yo creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Muy bien.
palabra ha sido tirada, Señor, como la semilla que salió a tirar el sembrador. Tu semilla ha sido lanzada, Jehová. Tu palabra ha sido lanzada y ha caído en tierra. En este momento, Dios, te ruego que en el nombre precioso de Jesús, esa palabra caiga en buena tierra, Señor. Que tu palabra, Señor, sea recogida por tus hijos e hijas, sea guardada, dé fruto en abundancia, Señor. Que dé al 30, que dé al 60, que dé al 100 por uno, Señor. Pero que tus hijos e hijas en esta casa sean conocidos por ser buena tierra, donde tu fruto abunda, donde tu palabra, Señor, da buen fruto. En el nombre precioso de Jesús. Puede levantar sus manos, batirlas al cielo. Puede decirle al Señor muchas gracias. Puede decirle al Señor gracias. Puede decirle al Señor que tu palabra esté firmemente sembrada en mi corazón. Puede decirle nuevamente: yo te bendigo, Jehová. Yo te bendigo, Padre. Puede decirle: yo te bendigo, Hijo. Te bendigo, Cristo. Te bendigo, Espíritu Santo. Te doy las gracias en el nombre precioso de Jesús. Y ahora, antes de retirarnos, vamos a orar por estas peticiones. Solo que antes de orar por estas peticiones, quiero leer, hermanos, un par de agradecimientos, que es muy importante que el pueblo se dé cuenta que Dios responde, hermanos. Oiga este agradecimiento. Dice: gracias, amado Rey, por habernos librado de las acechanzas del enemigo. Para la gloria de tu nombre, has avergonzado a los extorsionistas. Porque en ti hemos confiado, Dios de gloria, y tú respondiste. Aleluya. Si es para el Señor, dele más fuerte ese aplauso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y otro agradecimiento a Dios, porque había un familiar que estaba encarcelado y salió de la cárcel. Dios responde, hermanos. ¿Y sabe qué? Dios responde a los que creen en su palabra. Aquí tengo otras dos peticiones, no sé si todavía habrán más. Vamos a orar por estas peticiones. ¿Puede usted cerrar sus ojos otro momentito? Extender sus manos aquí al frente y pedirle al Señor en el nombre de Jesús. Abra su boca, por favor, y pídele al Padre: Señor, ayuda a mi hermano, ayuda a mi hermana que están necesitados. Señor, en esa necesidad que tienen, Jehová, glorifícate. Que tu nombre sea engrandecido, Señor. Que tu nombre sea glorificado. Que estas necesidades sean resueltas, Padre, para que puedan dar testimonio de que tú eres el Todopoderoso, que tú eres el mismo de ayer, eres el mismo hoy y serás el mismo por toda la eternidad, Jehová. En el nombre precioso de Jesús te damos las gracias. ¿Le puedo dar un aplauso al Señor? Pero un aplauso más fuerte, un aplauso fuerte al Señor. Y dígale: gracias, 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 Señor. La Gran Comisión. Es un programa para edificación, restauración y salvación. La Gran Comisión.
es presentado por Iglesia Cristiana Genezaret.